mira esta publicación de la prensa. Según el Tribunal Electoral, el 30% de jurados de mesa de votación militaron en partidos políticos. Como si eso fuera algún pecado. Lo que sí sería muy malo y no se permite, y el tribunal me consta que no lo permite, es que ni el presidente, ni el vocal, ni la secretaria o secretario, ni el suplente común, ¿verdad?, formen en el momento de la elección en algún partido político. Tienen que ser totalmente independientes. Si en algún momento en su pasado pertenecieron a algún partido político, eso no quiere decir que en este momento estén en el partido. Además, todos los panameños, independientes o no independientes, tenemos algún tipo de afinidad política por X o Y, ideología, candidato o partido político, por decir un ejemplo. Entonces, nada garantiza, ¿verdad?, de que alguna persona a la hora de emitir su derecho al voto no esté haciéndolo bajo sus propias convicciones o sus propias creencias. El voto es secreto. Y lo importante es que los miembros de mesa sean personas independientes que le permitan el acceso y el proceso electoral completamente de forma expedita al panameño o panameña que quiera ejercer su derecho ciudadano constitucional al voto, verdaderamente. Entonces, esta propaganda me parece totalmente cizañosa, porque aquí dice, de acuerdo con la Dirección Nacional de Organización Electoral, los jurados de mesas de votación están divididos en 5 categorías. La mayoría, 22.774 o el 60.8%, son ciudadanos que nunca han estado inscritos en algún partido político, mientras que 11.236, el 30% en cambio, militaron en una de estas agrupaciones 6 meses por lo menos antes del reclutamiento. A ver, y nuevamente, es un número bueno, es una cifra muy buena. 60.8 versus un 30%. Ahí está un poco raro porque para un 100% debe ser un 70% y un 30% acá. En fin, a menos que sea 60. No, es que está mal eso allí. No sé, lo otro no lo entendí. ¿Por qué me falta un 10% que quedó flotando? En fin, el punto acá es que, nuevamente, el comentario, ¿qué provoca? ¿Qué genera? ¿Qué buscan? Aquí hay comentarios de gente que a lo mejor sabe o no sabe del tema. Dice, lo que pasa es lo siguiente: muchas de las emociones o por desconocimiento se inscribieron en un momento dado y al momento de querer ganarse ese camarón porque están sin trabajo y porque no hay trabajo, el requisito es pertenecer a partidos políticos. Muchos renunciaron porque no pudieron participar en las primarias en los diferentes partidos y la mayoría están allí porque no tienen trabajo. A veces hablamos sin saber por desconocimiento. No todos los panameños tienen un trabajo fijo. Bien dicho el comentario que dice allí. Aquí dice, es que el tribunal no ha puesto leyes serias para los políticos porque estos es una rosca. Debería ganar que están en los 50%. No, pero ese es otro tema. Allí está hablando de 51%. Ese es otro tema constitucional. Eso no lo hace el tribunal. Eso es constitucional. Ya veo, sospecho el fraude. No. ¿Ves lo que provoca el comentario cizañoso por parte de la prensa? 30% pertenecieron a un partido, como si el 60% que dice allí la prensa, ¿verdad? Me incluyo, yo nunca he pertenecido a ningún partido político. Usted puede buscarme, jamás va a encontrar que yo pertenecí a ningún partido político. Y en las elecciones he votado a lo largo de mi vida por diferentes candidatos de diferentes corrientes según la propuesta. Según la propuesta. Qué difícil, ¿verdad?, de creer o de entender que habemos panameños que votamos a conciencia. Por eso tengo un canal de YouTube y hablo de política, entre otras cosas, también farándula, ¿verdad? Qué difícil es de creer que existimos panameños que no votamos porque somos amiguitos de fulanito o porque me van a dar una carriola, un zinc, una bolsa de comida. No, votamos a conciencia porque tenemos criterio, porque tenemos sentido crítico, porque recibimos una excelente educación desde el hogar. Una gran diferencia hay en ese tipo de votación por parte, en el caso mío, porque yo puedo hablar de mi caso. Hay que tener integridad para hablar, hay que tener capacidad también para decir las cosas.
Y cuando uno se para ante una cámara o conversa con panameños, ¿verdad? Uno tiene que tener propiedad a la hora de expresarse. Entonces, siempre en todas las elecciones que yo llevo, porque yo ejerzo el derecho al voto, ¿verdad? Y primero Dios, por ahí vamos a grabar ese momento este año, vamos a ver cómo lo hacemos, porque el momento del voto es secreto, pero vamos a ver cómo sale eso. Entonces lo que quiero decir es que los panameños tenemos todo el derecho de decidir por quién vamos a votar. Pero en el caso mío, yo siempre veo las propuestas, analizo lo que quieren, lo que prometen que van a hacer por el país. Me he llevado chasco porque a veces he votado por candidatos que prometieron que iban a hacer algo y no lo hicieron. Y nuevamente, siempre diferentes corrientes políticas, porque gracias a Dios a mí no me amarra ninguna corriente política de ningún candidato político. Entonces, esto sí yo lo descalifico totalmente, el comentario cizañoso de este periódico, que lo que busca es crear atmósferas con el comentario, y aquí yo las voy poniendo en su lugar, esas atmósferas, porque eso no es verdad. No es verdad que una persona que perteneció a un partido, ahí lo están explicando, hay personas que pertenecieron en partidos políticos y que al pertenecer a partidos políticos lo hicieron por una necesidad, porque así es el clientelismo, lamentablemente. ¿Tú quieres beca? Métete al partido. ¿Tú quieres una ayuda para tu familia? Métete al partido. ¿Tú quieres un puesto de trabajo? Métete al partido. Así funcionan los gobiernos, no saco a ninguno. Los partidos políticos funcionan así, clientelismo, y engordan. Por eso que a mí me da risa cuando vemos un PRD que dice que 650,000 adeptos y dice Gaby que todos van a... Por favor, los panameños sabemos que eso es una cosa como de niño tonto, o sea, como que quieren enredarlo a uno, que piensa que ni siquiera los niños de 6 años, ni 8 años se comen ese cuento, oye. Hay mucha gente que está inscrita en ese partido, por ejemplo, por necesidad, porque no les quedaba de otra, si no, no conseguían un trabajo o no llevaban un beneficio a un familiar, un tema de salud, un tema, o sea, tantas cosas. Lamentablemente hay que acabar con el clientelismo en Panamá. Y no hay que dejarse llevar por este tipo de publicaciones que lo que buscan es crear atmósferas negativas, faltando solo 15 días para las elecciones. Las personas que trabajan en el tribunal, yo no puedo poner la mano en el fuego por todos, yo pongo la mano en el fuego por mí y por mi familia. Pero yo puedo estar seguro de que el proceso electoral del tribunal es transparente y democrático. Lo sé por experiencia porque he estado viendo todos los procesos electorales y he visto la transparencia. Pueden cometer errores porque son humanos a la hora de un conteo mal o una interpretación mal de un voto o lo que sea. Pueden cometer los miembros de mesa errores. Pero siempre hay personas que buscan pescar en río revuelto y crear atmósfera. Así que en este momento yo defiendo a capa y espada a los miembros de mesa de este proceso electoral. Que nuevamente este tipo de comentarios, este tipo de publicaciones lo que crean es atmósferas adversas. Así que los que tienen que ver con los partidos, vayan a matarse ustedes entre ustedes. Mátense ustedes entre ustedes en los partidos políticos. Pero no se metan con los miembros de mesa, que ya bastante tienen que soportar todas esas horas de presión y de estrés y cansancio físico. Y muchas veces no se les paga lo que realmente ellos merecen. Pero no es culpa tampoco del tribunal, son las políticas. Sería bueno que también tengan una buena remuneración estos muchachos en próximas elecciones y en próximos eventos electorales. Esa es mi opinión. Y nuevamente, tranquilo pueblo panameño, usted párese temprano, salga a votar el 5 de mayo, vote a conciencia, por favor, es lo que siempre he dicho. Tome su mejor decisión, piense no solamente en usted, piense en su familia, piense en su comunidad. Siempre yo he dicho, ¿de qué sirve que tú tengas una buena vida o tú tengas tu casa bonita y la casa de tu vecino se está cayendo a pedazos? Las ratas y los ratones se van a cruzar y no les importa, ¿no? Que por aquí no pueden, se meten ratas, ratones, cucarachas. ¿Me explico? Entonces, mejor tener un barrio, una comunidad, un distrito, una provincia, un país que eche para adelante. ¿Verdad? Esa es la idea mía para estas elecciones, que ojalá se tome una buena decisión para elegir todos los cargos públicos. Nuevamente, públicos. Personas que están sujetas al escrutinio público de todos nosotros, los panameños. You know.